Buenas noches, hermanos, y bienvenidos a nuestro programa A la Final Trompeta. En esta noche estaremos estudiando sobre Enoc, séptimo desde Adán. ¿Quién fue realmente Enoc? Las escrituras nos adentran enseñándonos que Enoc fue la séptima generación desde Adán, que él caminó 65 años y engendró a Matusalén. Ahí en Génesis capítulo 5, versos 23 y 24. Luego nos dicen las escrituras que después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con Dios y dio testimonio de haber agradado al Señor. Y dice allí también que Dios lo traspuso. Así que nos llama la atención esto y seguiremos abundando un poco en quién fue exactamente Enoc, si él fue un profeta y por qué Dios se agradó de él. Para seguir la pista, nos vamos a adentrar en el libro de los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Allí se nos dice que por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que el afán infructuoso de algunos que intentan borrar de las escrituras el arrebatamiento de Enoc es inútil. Tanto en el libro de Génesis, en el capítulo 5 y en el verso 24, las escrituras nos dicen que Enoc fue el séptimo desde Adán, que engendró a Matusalén, aquel que vivió más años, y el último que permaneció vivo antes que ocurriera la gran inundación, el diluvio, del cual Noé advirtió por 120 años, que fue el plazo que Dios les dio a los hombres. Pero Dios tuvo misericordia de la generación, de la descendencia de Enoc. Pues dice la Biblia que hasta que Matusalén no murió, el diluvio no ocurrió. Y entonces toda carne murió, salvo aquellos 8 a los cuales Dios había prometido que sostendría y que salvaría. Pues Dios había ordenado a Noé que construyera un arca de salvación, un arca que les libraría de la gran ira de Dios que vendría sobre el mundo entero. Y cuando hablamos de la ira de Dios, no nos estamos refiriendo a la ira que se menciona en el libro de Apocalipsis, en los versos 15 al 17. En el libro, en Apocalipsis capítulo 6, verso del 15 al 17. Nos referimos al tiempo del juicio de Dios contra una generación perversa y malvada, tanto que Dios le dolió en su corazón haber hecho el hombre incluso. Y por eso Dios destruyó a aquellos hombres prediluviales. No obstante, antes de eso, y como decía, después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con Dios. Ahora bien, como nos dice el autor de la carta a los Hebreos, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue arrebatado al cielo.
Hay dos personas que no vieron muerte. Esto es Enoc y Elías. Ambos agradaron a Dios y por eso Dios los traspuso, y ambos caminaron con fe en todo momento, de tal forma que Dios no quiso que muriesen. Algunos están confundidos porque el Señor dijo que nadie ha subido al cielo, pero lo dijo en el contexto de aquellos fariseos, aquellos maestros fariseos, los cuales pues ponían en duda o negaban totalmente quién era Él. Y entonces Él dice que Él había sido testigo, que Él había estado en el cielo, porque Él es el Verbo de Dios eterno y había sido el creador de todo cuanto existe. A través de Él fueron hechas todas las cosas. Por eso dijo: nadie ha descendido del cielo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió. Así que Elías y Enoc descendieron, pero el Señor, que fue testigo de todas las cosas celestiales y que los maestros fariseos no conocían, ahora les decía que solo Él podía dar testimonio de las cosas del cielo. Pero sin lugar a dudas, tanto Enoc como Elías fueron arrebatados al cielo para no ver muerte. Ahora bien, ¿qué exactamente hizo Enoc que agradó a Dios? Aunque la transposición de Enoc no tuvo que ver con lo que hizo, sino con la fe. Sin embargo, ¿cuál fue su ministerio? Bueno, para poder estudiar sobre eso, nos iremos a la carta de Judas. Judas, el hermano, uno de los hermanos menores del Señor, según la carne, hermano de Jacobo, el cual es Santiago. Así es como se identifica a él. Vamos allá a la carta de Judas y vamos a ver qué nos dicen allí las escrituras sobre Enoc. Judas comienza su carta, tiene un solo capítulo, identificándose. Su presentación es hermano de Jacobo, el cual es Santiago. Ni siquiera dice que era hermano del Señor según la carne. Miren la humildad. Es una carta dirigida a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en el Señor. Ahí hay una exhortación a contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Así que esto del Evangelio se trata de pelear la buena batalla de la fe, de contender. ¿Por causa de qué? Por causa de los falsos maestros. El verso 4 nos recalca eso. Dice que estos hombres habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hoy en día, como todos sabemos, la gracia de Dios sobreabunda. La sangre que derramó el Señor en la cruz pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras maldiciones, pues Él se hizo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Sin embargo, hoy la gracia es objeto de manipulación y hay muchos que en nombre de la gracia están manipulando las escrituras y han convertido la gracia de Dios, el evangelio de la gracia, en libertinaje. De tal manera que razonan de esta manera: no importa lo que haga, al final he sido predestinado y tengo garantizada mi entrada al cielo. Ese es el razonamiento de algunas personas. De tal manera que avergüenzan el evangelio del Señor. De tal manera que blasfeman el nombre de Cristo con sus acciones. Estos realmente, como dice aquí,
Judas son olas que espuman su propia vergüenza. Son estrellas errantes para los cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Cómo usar la gracia como un salvoconducto para hacer el mal, para abundar en el libertinaje, en nombre de la gracia? Este tipo de mensaje es un mensaje dañino, es un mensaje que ha lesionado gravemente el testimonio de aquellos que hemos sido redimidos, pues de cierta manera es una invitación al pecado. Amados, es vergonzoso incluso lo que hacen en oculto. Por eso es importante entender esto, lo que Judas está diciendo. Y cuando hablo de Judas, no lo confundan con Judas el Iscariote. Dice que con eso que hacen ellos, que es convertir la gracia en libertinaje, en una excusa para pecar, pues niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Ahora aquí también hay una advertencia, pues Judas escribe inspirado por el Espíritu Santo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, pues muchos salieron de Egipto, y no solamente israelitas, incluso de otras nacionalidades, después destruyó a los que no creyeron. Ellos se consideraban seguros, consideraban que iban garantizadamente a la tierra prometida. Pero vemos cómo ninguno de ellos llegó, salvo los jóvenes de 20 años hacia abajo, que incluso nacieron en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos en realidad convirtieron la misericordia de Dios, el favor de Dios, en libertinaje. Y eso es lo que vemos hoy. Hay otro ejemplo claro aquí. Dice en el verso 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuál es la dignidad de los ángeles? Los ángeles fueron creados diferente a los seres humanos. Ellos no necesitan las mismas cosas que nosotros. Ellos no necesitan tener relaciones sexuales. Sin embargo, a pesar de que su morada es el cielo, ellos abandonaron su morada y abandonaron su dignidad. ¿Cómo? En Génesis capítulo 6 nos dicen que los Bene Elohim, o como eran llamados los ángeles antiguamente, en el libro de Job se menciona, Job 1.6, Job 2.1, nos dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios los Bene Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Así que lo que nos está diciendo acá es que estos ángeles que no guardaron su dignidad, se llegaron a las mujeres y les engendraron hijos, y nacieron seres gigantescos que la Biblia llama derribadores o Nephilims. Y como consecuencia de esto, Dios guardó a un grupo de ellos bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y noten si lo que estamos hablando tiene base bíblica o no, que si lee el próximo verso, que es el verso 7, dice que hay una comparación. ¿Cómo? Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? O de igual manera que Sodoma y Gomorra. Y sabemos lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Los hombres se encendieron los unos con los otros.
habían dejado el uso natural de la mujer, y de igual manera las mujeres se habían encendido unas con otras. Así que Dios envió 2 ángeles a Sodoma, y ellos posaron en casa de Lot. Pero luego todos los hombres de aquel lugar, desde el más pequeño, considere un niño o jovencito, hasta el más viejo, se colocaron delante de la puerta de Lot, intentando derribarla porque querían conocer a los ángeles. En ese contexto significa tener relaciones sexuales con ellos. Eso está allí en el libro de Génesis, en el capítulo 19. Usted podrá entender ahora lo que ocurrió y el por qué la destrucción del mundo antiguo. Este intercambio de ángeles con las hijas de los hombres produjo que nacieran seres híbridos, en parte angélicos y en parte humanos. Seres con proporciones monstruosamente gigantes. Seres que comenzaron a esclavizar a los hombres, y los hombres no daban abasto con su cosecha. Así que llegó el momento en que comenzaron a devorar a los hombres y a beber su sangre. La mención de Enoc en esta carta de Judas nos hace entender que en los días del Señor, en los días en que el Señor tomó forma de hombre, todo lo concerniente con Enoc era conocido. Aquí se habla incluso de una profecía que estableció Enoc. Por eso consideramos que Enoc fue un profeta para su generación. Abraham también profetizó. Y en cada generación Dios ha usado profetas. Noé, en su tiempo, sirvió como una señal para el mundo antiguo. La Biblia lo llama predicador de justicia. Pero ese Enoc dice allí en el verso 7 que estos ángeles fueron encerrados en prisiones de oscuridad. En el verso 6 hay una comparación con Sodoma y Gomorra, y que ellos fornicaron y fueron en pos de vicios contra la naturaleza. Es decir, al hacer esta conexión entre Sodoma y Gomorra y los ángeles, pues ocurrió el mismo pecado contra naturaleza. ¿Por qué contra naturaleza? Porque los hombres no fueron diseñados para tener relaciones sexuales entre sí, ni tampoco las mujeres. Y de igual manera los ángeles no fueron creados por Dios para tener relaciones sexuales con las mujeres, aunque no solamente tuvieron relaciones sexuales con mujeres, sino con hombres e incluso con animales. Es por eso que la tierra estaba contaminada totalmente en el momento que Dios decidió destruir la tierra, salvo Noé y su familia. Dice allí la Biblia, en el libro de Génesis 6, que eran perfectos en todas sus generaciones, lo cual significa que ellos no se habían contaminado con este tipo de relaciones sexuales contra naturaleza. Luego nos habla de cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. Verso 9, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Bueno, esto es un tema aparte. Sabemos que Miguel contendió con Satanás y que Satanás pretendía usar el cuerpo de Moisés para sus maldades, pero vemos cómo el arcángel Miguel prevaleció de parte de Dios, y ya vimos cómo cuando el Señor se transfiguró, pues aparecieron Moisés y Elías. Y este Moisés será uno de los 2 testigos probablemente que estará testificando en el tercer templo que se reconstruirá
y donde el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, entrando en el lugar santísimo y declarándose el Mesías, declarándose Dios. Dice allí que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino le dijo: el Señor te reprenda. Esto es una advertencia para aquellos que, pues, dicen todo tipo de improperio contra Satanás, lo maldicen. El arcángel Miguel, que es mayor que nosotros, no se atrevió a proferir un grito de maldición o un juicio de maldición contra él, porque él es el príncipe de este mundo. A él le fue entregado las naciones por Adán. Por eso le dijo al Señor: si postrado de rodillas me adorares, yo te daré las naciones, porque a mí me fueron entregadas y las doy a quien quiero. Eso ocurrió allí en la tentación del Señor, en sus días en la carne. Y quiero aclarar esto: Dios no es tentado de nadie, pero quien estaba allí era el Señor en sus días en la carne, como el Hijo del Hombre. Así que, entendiendo esto, debemos tomar nota y dejar de entender que Satanás es el príncipe de este mundo, es el gobernante de este mundo. Por tanto, siempre debemos tener estas palabras en mente y decirlas exactamente cuando necesitemos: el Señor te reprenda. Obviamente, muchos no hacen esto. Dice que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, porque no conocen el Evangelio, no conocen lo que dicen las Escrituras, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales racionales. Han seguido el camino de Caín. Aquí se habla de estos que tuercen las Escrituras, que usan la piedad como fuente de ganancia, que engañan a las personas con sus mensajes falsos y los comparan como alguien que fue un homicida, que fue Caín. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Recuerden quién fue Balaam. Cuando el rey Balac le envió presentes a Balaam, que era un profeta, y entre otros consultaba al Señor, entre otros dioses, y al principio se le prohibió ir. Luego él, habiéndole permitido Dios, profetizó a favor de Israel. Y luego una segunda vez intentó volver a ir, pues amaba el dinero. Y un asno, su propio asno, se puso delante de él y se le interpuso en el camino. Cuando él comenzó a golpearle, el asno le habló aparentemente. Él quedó asombrado, entonces los ojos le fueron abiertos y vio al ángel del Señor con una espada desenvainada. Así que tampoco pudo esa vez profetizar contra los israelitas, pues Balac pretendía que Balaam maldijera a Israel sobre los montes para impedir que ellos continuaran conquistando las tierras que Dios le daba, pues la victoria no era de ellos, sino que Dios se las daba. Pero este mismo Balaam luego enseñó a las hijas de los impíos cómo tentar a los israelitas, de tal manera que le ofrecieron sus mujeres y vino una gran mortandad sobre ellos, y de esa manera Balaam peor murió por su maldad. Pero muchos israelitas también cayeron en aquel día por el tropiezo de Balaam. ¿Y por qué lo hizo? Por dinero, por lucro. Como hay muchos hoy que toman la piedad como fuente de ganancia, organizan cruzadas, organizan retiros y todo tipo de eventos con una finalidad: obtener ganancia, dinero. Le imponen al pueblo un diezmo que Dios no pide de ellos, torciendo las Escrituras y convirtiendo el diezmo mosaico, que ni siquiera Israel hoy aporta, porque no hay un templo físico para hacerlo. Sin templo no hay diezmo.
Mucho menos para nosotros que somos la iglesia se nos ha impuesto un diezmo, sino ofrendas de corazón, como está escrito allí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, verso del 1 al 3. Pero continuando sobre estos falsos maestros, allí dice que son manchas en vuestros ágapes. Es decir, ellos contaminan el evangelio, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Comen impúdicamente, es decir, ellos se alimentan de son como aves de rapiña, se apacientan en sí mismos, es decir, no están bajo la voluntad de Dios, son nubes sin aguas, nubes infructuosas, porque se supone que una nube es bueno cuando vemos las nubes y cuando no ha llovido durante mucho tiempo. Cuando Elías cerró el cielo por 2 años de parte de Dios y oró a Dios, y cuando después de orar al final se vio una pequeña nubecita, le dijo a su criado: ve, avisa y dile acá que se ponga a resguardo porque viene un aguacero. Eso es lo que se espera de una nube. Sin embargo, aquí dice que ellos son nubes infructuosas, llevadas de acá por allá, para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto. ¿Se imagina qué puede producir un árbol sin fruto? Sino moscas, insectos. 2 veces muertos, porque están muertos espiritualmente y han sido desarraigados. Son fieras ondas del mar. Hacen daño al pueblo de Dios. Espuman su propia vergüenza. Son como estrellas errantes, perdidas, sin un rumbo. No van por el camino angosto, intentan merodear por el camino ancho y espacioso. Para estos, dice ahí en el verso 13, está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sí, el infierno. Tal vez algunos dicen que están bajo la gracia, que son predestinados, que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí dice que para ellos está reservado eternamente de parte de Dios lo contrario, la eterna oscuridad de las tinieblas. ¡Ay de ellos! Ahora bien, llegamos hasta aquí para poder entonces entender el contexto de estos maestros falsos. Hoy en nuestros días están conectados con la apostasía que precede al advenimiento, a la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, el cual, como decía antes, se va a levantar, se va a sentar en el templo de Dios, que va a ser reconstruido pronto. Va a ser en el lugar santísimo, a donde, imagínense que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año. Primero ofrecía sacrificios por el pueblo, luego por sí mismo. Debía purificarse con las cenizas de una vaquilla bermeja especial, para entonces entrar en el lugar santísimo. Nosotros sabemos que cuando el Señor murió, entregando su alma, dijo: consumado es. Entonces el lugar santo, el velo que cubría el lugar santo, se partió para dar acceso al lugar santísimo. Por eso tenemos acceso al Padre a través de esa sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz de una vez y para siempre por nosotros. Primero por su pueblo Israel y luego por nosotros. Porque dice la Biblia: a los suyos vino, pero quienes estaban allí con él todos eran judíos, eran apóstoles judíos. Qué interesante, ¿no? Esos apóstoles le vieron irse, le vieron ascender al cielo, ser arrebatados.
pero también le van a ver regresar de la misma manera y al mismo lugar donde ellos le vieron ascender al cielo e irse en una nube. De esto mismo vamos a hablar ahora. Dice ahí en el verso 14 de Judas, de estos falsos maestros que estábamos estudiando, que son figuras de la apostasía de hoy en día, que precede, que es una de las causas de la inminente llegada del anticristo, del antimesías, profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Y cuando hablamos de séptimo, entendemos que el número 7 es el número perfecto de Dios. El número 6 significa hombre. Pero cuando hablamos del séptimo, hablamos del día perfecto de Dios. En el séptimo día, Dios va a reinar sobre toda la tierra. Es el milenio. Estamos por arribar al final del sexto milenio. Del sexto siglo. Al séptimo comenzará el reino milenial, donde el Señor será el rey de toda la tierra, desde Jerusalén. Gústele a quien le guste y a quien no le guste también. Eso está registrado en las Escrituras ampliamente. Está en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice la Biblia, vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Luego dice que cuando terminen esos 1000 años, en el verso 5, entonces Satanás será desatado de su prisión y vendrá a tentar las naciones, lo cual significa que hay una mención doble en el capítulo 20, tanto en el verso 4 como en el verso 5 del reino milenial. Isaías capítulo 65, a partir del verso 20 en adelante, nos habla de la condición de los animales. ¿Cómo van a cambiar la condición de los animales? Sus molares, sus hábitos alimenticios. Cómo la edad de los hombres se va a extender de tal manera que un hombre que muera de 100 años, que hoy es muy difícil de encontrarse, son excepciones, en esos días va a ser considerado como si hubiera muerto un bebé. Porque los años de los hombres van a ser extendidos a, por ejemplo, como vivió Matusalén, 969 años, 170, 969 años. Isaías 2 también nos habla del reino del Señor. Isaías 11 también nos habla del reino milenial. Hay una serie de citas, Zacarías 14, que nos deja sin la menor duda de que el Señor va a descender del cielo, tal y como va a describir ahora este Enoc, que sí fue un profeta. Pues dice aquí, en el verso 14, de estos también profetizó Enoc. Enoc profetizó para una generación antidiluvial, donde la maldad quizás fuera incluso menor que la que hoy vivimos, o quizás similar. El Señor dijo precisamente que su regreso sería en los días como estos. ¿Y cuál fue la profecía de Enoc? Enoc profetizó de 3 cosas. Número 1, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son estas decenas de millares? Vaya conmigo, por favor, rápidamente al libro de Zacarías. El libro de Zacarías es el antepenúltimo, ante que Malaquías, del Antiguo Testamento. Dice allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, que en conexión con esos días, que es lo que describen, no, los pies del Señor se van a afirmar en aquel día sobre el monte de los olivos. Que el monte de los olivos se va a partir en medio, se van a hacer dos, se va a partir en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, y se va a crear un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur, y va a haber una gran estampida, una gran huida de los israelitas, pues el valle de los montes llegará hasta Sal, y ellos van a huir. Pero aquí le habla a Israel de la manera en que ellos huyeron por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Y dice allí, y vendrá Yahweh. Yahweh es el nombre de Dios. Pero aquí quien viene es el Mesías.
el cual es Dios sobre todas las cosas, el Hijo. Pero no va a venir solo, vendrá con todos sus santos. Y en este contexto, los santos somos usted y yo, querido hermano, los que vivimos, obviamente también los que han muerto en Cristo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene el Señor? Apocalipsis capítulo 19 nos dice que el Señor viene del cielo. Entonces nosotros venimos del cielo con Él. Y si venimos del cielo es porque no estábamos en la tierra. Lo digo porque hay una ofensiva grande contra el arrebatamiento de la iglesia en los últimos días. Lo que Tito llama la bendita, lo que el apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, lo que es en el verso 13, y la Biblia llama la bendita esperanza del creyente. Así que esto nos está diciendo que Enoc profetizó no sobre la destrucción que vendría luego de que él fuera arrebatado al cielo y luego de la muerte de su hijo Matusalén, es decir, la destrucción del mundo antiguo. No, esta profecía de Enoc fue dirigida a nuestros días. Entonces, lo primero que él profetizó es que el Señor regresaría con sus santas decenas de millares. Ahora la segunda profecía está conectada con el juicio, para hacer juicio contra todos. El libro, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, se describe lo que se conoce como el juicio de las naciones. Nosotros, la iglesia, que regresamos con Él, tendremos cuerpos glorificados. Ya habremos comparecido ante el Bema, que es el tribunal de Cristo, que es figura de aquellos atletas que vencían específicamente y recibían esa corona Estéfano. Pues bien, eso es lo que ocurrirá. Allí se describe en la primera de los Corintios, en el capítulo 13, en el verso de 13, que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir, según hicimos en nuestros días en la carne, sea malo o sea bueno. Ahí no hay pérdida para nosotros. Ninguno de nosotros se va a perder. Pero eso sí, tenemos que ser despojados de nuestras obras infructuosas. Porque aunque somos hijos de Dios, aún estamos en la carne. Y por eso realizamos obras infructuosas. Es decir, van a desaparecer de nosotros todo aquello que no edifica, que no agrada a Dios o que no edificó en nada para el reino de Dios. Así que no va a resistir el fuego. Por tanto, el heno, la madera y el hojarasco, que son comparables a materiales inflamables que no resisten el calor, el fuego específicamente, van a desaparecer. Una vez que solamente en nosotros permanezca el oro, la plata y las piedras preciosas, entonces estaremos vestidos de vestiduras blancas y recibiremos coronas y galardones y recibiremos más, una piedrecita con el nombre del Mesías, el nombre nuevo del Mesías. Y luego entonces nosotros, por cuanto solo el Señor merece la gloria, la honra y el honor y el reconocimiento eterno, rendiremos nuestras coronas delante de Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que el Señor pues reciba toda la gloria y nosotros entonces, como siervos de Dios, siervos orgullosos del Señor, siervos. Me agrada decir que soy un siervo de mi Señor. Y usted dirá, tal vez si no conoce el Evangelio, no quiero ser esclavo de nadie. Hace un tiempo predicaba a una persona que pues tiene ciertas características y parece que le ofendió cuando le hablé en inglés y le dije que debíamos ser como esclavos del Señor. Y sabemos que hay ciertas razas que estuvieron, humanas, que estuvieron, pues, sufrieron los horrores de la esclavitud humana. Y tal vez se ofendió. Pero le dije, es para mí un orgullo decirle que yo soy un siervo de Dios. ¿Por qué?
porque o somos siervos de Dios o somos siervos de Satanás. Gloria a Dios que somos siervos de Dios. Un siervo hace su trabajo, sirve a su Señor, y cuando le sirve, Él no tiene ni que decirte gracias porque es tu Señor. Pero el siervo se honra. ¿En qué se honra el siervo? A sí mismo, cuando escucha las palabras de su Señor. Mi buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. ¿Qué más recompensa, qué gozo mayor que escuchar las palabras de aquel que dio su sacrificio por amor a nosotros? Aquel que sufrió incluso la separación del Padre, de tal manera que clamó diciendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Amados, el siervo sufriente que describe el profeta Isaías sufrió por amor a nosotros. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca ni siquiera en una queja. Y nosotros entonces esperamos grandezas o esperamos sentirnos llamados de otra manera. Me honra grandemente llamarme siervo inútil, porque eso soy. Y eso somos nosotros si realmente amamos al Señor. Pero qué interesante el entender el mensaje de Enoc. Enoc profetizó para una generación impía, para una generación peligrosa, pues la violencia se había multiplicado en aquellos días. Eran días en que la vida de un ser humano no tenía valor alguno. No había autoridades que te defendieran. No había ley. Era simplemente difícil ser fiel a Dios. Los hombres despreciaban a los varones como Enoc, porque eran íntegros, porque representan exactamente lo que nosotros representamos para el mundo. Alguien separado para Dios. Porque cuando somos separados para Dios, modelamos al Señor. Porque quien intenta agradar al mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Pero también nosotros que intentamos agradar a Cristo, automáticamente somos llamados como Abraham, amigos de Dios. ¿Cuál prefiere usted? Hay personas que le avergüenza sentirse de esa manera en su lugar de trabajo o donde quiera que se mueven. Por eso tratan de agradar al mundo y de participar de las cosas que desagradan a Dios. Pero es mejor pagar el precio y servir al Señor como hizo Enoc, caminar con fe, porque eso debe ser nuestro caminar. ¿A cuántas pruebas, a cuántas circunstancias difíciles pudo enfrentarse Enoc? No lo sabemos. La Biblia nos dice solamente que Enoc fue traspuesto al cielo porque Dios se agradó de él. Y yo espero que cada uno de nosotros también deseemos ser traspuesto al cielo como lo fue Enoc por haber agradado a Dios. Enoc es figura del arrebatamiento, es una tipología del arrebatamiento de la iglesia.
Caminó Enoc 65 años. Algunos de nosotros caminamos mucho menos que eso en el mundo, viviendo sin Dios y sin esperanza, de espalda a Dios, siendo por naturaleza enemigos de Dios. Pero algo pasó cuando el Señor nos llamó, cuando nos atrajo a Él, cuando nos proveyó el arrepentimiento por pura gracia. Y esto pasó con Enoc después que nació su hijo. Y luego entonces Enoc caminó 365 años. Noten qué tiempo. Y durante esos 365 años tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y fue tal el agrado de Dios con él que lo traspuso para no ver muerte. Amados, los tiempos se hacen difíciles a medida que nos acercamos más a los eventos escatológicos descritos en las Escrituras, que comienzan con el arrebatamiento indiscutible e innegable de la iglesia del Señor a las moradas celestiales, cuando nuestros cuerpos mortales se transformen en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos glorificados para encontrarnos con el Señor en las nubes, donde nos precederán los muertos en Cristo. La apostasía se va a ir aumentando cada día más dentro de la iglesia. Y donde hubieron hombres que caminaron conforme a la voluntad, muchos van a comenzar a retroceder. Donde se predicaba la gracia del Señor, ahora se está predicando en muchos lugares el libertinaje. Donde se predicaba la perseverancia, ahora se predica de cierta manera el camino ancho. Algunos están desandando las sendas que habían andado antes. Hay confusión. Son tiempos peligrosos. Pero en esta travesía, rumbo a la eternidad, es Dios quien nos guarda en sus brazos amorosos y nos dice: no temas, yo te ayudo. A veces creemos que estamos solos, pero no lo estamos. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Y cuánto más que el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que more en nosotros, nuestro Maestro, el que nos guía, el que nos enseña todas las cosas, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Amados, no estamos solos. Si pudiéramos ver, la protección de Dios es infranqueable. Dios nos guarda en el hueco de su mano y de allí nadie puede arrebatarnos. Confiemos en el Señor, como Enoc, que caminó 365 años después de haber engendrado su hijo Matusalén. Y Dios le traspuso al cielo para no ver muerte. Pero aún incluso Dios fue fiel con su propio hijo, con su descendencia, con su pequeño Matusalén, el cual vivió 969 años, y no fue hasta que Matusalén cerró sus ojos cuando Dios entonces trajo el diluvio sobre aquel mundo de hombres impíos, tal y como los hay hoy. Pero nosotros somos su pueblo especial. Somos sus hijos. Somos sus amados. El Señor nos ha sentado junto a Él en lugares celestiales. Tenemos acceso al Padre
El Señor nos ama con amor eterno. Así que estemos confiados y continuemos con este caminar en fe, porque pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias, amados, por este tiempo. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga abundantemente. Amén y amén.